Mucho gusto. Bueno, mi nombre es Daniel Drexler. Voy a dar una charla sobre intersección entre ciencia y arte. Yo no soy teórico del tema, por lo que no va a ser una charla teórica. Más bien me parece que lo mejor que puedo hacer es contarles una historia que se dio acá en Uruguay, que empezó en 1998, del desarrollo de un aparato de ingeniería biomédica que surgió exactamente de la intersección entre la ciencia y el arte. La historia que les quiero contar empezó aquí. Empezó exactamente acá, en la ciudad de Piriápolis, en el año 1998. Yo estaba con unos amigos, estaban ahí en la foto, mi querida prima Ana Prada y Gonzalo Gutiérrez. Estábamos grabando mi primer disco. El disco se llamaba La llave en la puerta. Y en aquel momento, para grabar el disco, teníamos esta maravillosa computadora, que en aquel momento nos parecía un avión, pero era una computadora con 16 megas de RAM y tenía 1 gigabyte de disco duro nada más. O sea, hoy en día cualquiera de los celulares que hay acá en la sala le pasa el trapo olímpicamente a nuestra maravillosa computadora. Pero eso no era lo único. Bueno, teníamos también este aparato, yo no sé si alguien acá lo conoce, el Yomega Zip, que nos permitía guardar 100 megas, ¿no? Todo ese aparato maravilloso con estos discos grandotes guardaba 100 megabytes y eso a nosotros nos parecía como una especie de lujo excéntrico, ¿no? Hoy en día cualquier pendrive guarda 1 tera. ¿Saben lo que es eso? Esa es la sala de control del Apolo, de toda la misión Apolo, incluyendo el Apolo 11, el Apolo 13, o sea, todos los que fueron a la Luna. Todas esas computadoras que están, eso es Cabo Cañaveral, todas esas computadoras que están en línea en conjunto tienen una capacidad de procesamiento de 13 kilobytes. O sea, el hombre llegó a la Luna con 13 kilobytes. ¿Por qué digo esto? Muchas veces las limitantes que tenemos en el tercer mundo para desarrollar un proyecto de ingeniería biomédica o cualquier otro tipo de proyecto es que nos desalienta mucho pensar que no tenemos capacidad de procesamiento, que no tenemos acceso a tecnología. No hay que olvidarse que el hombre llegó a la Luna con 13 kilobytes cada vez que uno piense que está limitado por estar en un país del tercer mundo. ¿Por qué puse a este muchacho acá, que es el baterista de Police, Stewart Copeland? Porque en aquel momento estábamos grabando una canción y esa canción nosotros trabajábamos con un sistema de audio, de grabación de audio, que era destructivo. ¿Qué quiere decir que era destructivo? Cada vez que hacíamos un proceso a una pista de sonido, por ejemplo, agregarle reverb, ecualización, lo que fuera, se destruía la pista original y quedaba una pista nueva. Y no teníamos forma de volver atrás, ¿no? De vuelta por esa incapacidad que teníamos de almacenar mucha cantidad de información. Cuando estábamos terminando de mezclar una canción, nos dimos cuenta que el sonido del redoblante había quedado horrible. Y como ya estábamos en una etapa muy avanzada de la mezcla, no teníamos forma de volver atrás a los archivos originales, que es lo que hubiéramos hecho hoy en día con cualquiera de estos procesos que se usan hoy en día en grabación. Entonces fuimos a un banco de sonidos y encontramos un sonido de este muchacho, Stewart Copeland, que a mí me encanta, el sonido redoblante que él tiene. Acá vamos a escucharlo tocando. Este es el redoblante, ¿no? Entonces lo que hicimos fue ir a un banco de sonidos, tomar un redoblante de Stewart Copeland y pegarlo a mano cada vez que aparecía el redoblante en nuestra canción. Cada vez que sonaba el redoblante, nosotros íbamos ahí, pegábamos el redoblante a mano durante 3 minutos y medio de canción y después nos pasamos una tarde entera escuchando el sonido del redoblante, ajustándole el reverb, ajustándole la ecualización, la compresión. Fueron 5 o 6 horas trabajando sobre ese redoblante y nos fuimos a dormir contentísimos, ¿no? Diciendo, quedó sonando divino, quedó Stewart Copeland sonando en una canción nuestra, un sueño, ¿no? Siguiente. Al otro día me levanté
y escuché esto. ¿Qué es lo que le llama la atención de eso que escuchan ahí? El redoblante está fuertísimo, ¿no? ¿Verdad? Un absurdo. ¿Cómo se puede cometer un error tan grosero en una mezcla, ¿no? Entonces, en ese momento que quedé escuchando esto, digo, pero ¿cómo ayer no nos dimos cuenta que el redoblante estaba tan absurdamente alto? ¿No? Y en ese momento como que se dispararon un montón de ideas en la cabeza. Siguiente. La primera de ellas, me acordé de algunas cosas que había leído en la adolescencia, ¿no? De Immanuel Kant, que decía que lo real es la esencia misma de las cosas, el conocimiento último, mientras que la realidad es lo que la mente humana percibe a través de los sentidos. O sea, esto que estamos percibiendo en este momento como realidad en esta sala es una construcción de nuestro cerebro y es una construcción absolutamente subjetiva. Nosotros permanentemente estamos modulando la información que nos llega a través de los sentidos para adaptarla a nuestras necesidades. Y es tan vívida la imagen que generamos que tendremos a olvidarnos que es una imagen y no lo real. O sea, lo que estamos nosotros percibiendo en este momento es lo que Kant llamaba realidad. Pero hay otra cosa que es lo real, a lo cual nunca llegaremos, ¿no? O sea, filosóficamente es como una especie de límite imposible de alcanzar. Siguiente. También ocurría que en esos mismos años yo estaba trabajando en un laboratorio de neurociencias, haciendo mi tesis de maestría en sistema auditivo. Y me encontré con razonamientos de este tipo. Por ejemplo, esto es la comparación de un cerebro de una rata con el cerebro de un ser humano. Y lo primero que llama la atención, a pesar de que son dos animales que están muy cerca entre sí en la escala filogenética, es la diferencia de esta enorme masa que se ve en el ser humano en comparación con esta masa en la rata. ¿Qué es esa masa? ¿Alguien sabe lo que es? ¿Alguna idea? Los hemisferios cerebrales, ¿no? Eso es la corteza cerebral, básicamente, ¿no? Los hemisferios también incluyen el resto de lo que está dentro del cráneo, ¿no? Pero la corteza cerebral del ser humano está increíblemente desarrollada. Miren la relación que hay entre la corteza cerebral y la médula espinal en el ser humano, mientras miren cuál es la relación que hay entre la corteza y la médula en la rata. O sea, no solo nosotros tendemos a procesar la información que nos llega, sino que encima de todo tenemos una enorme computadora, en realidad mucho más compleja, miles de veces más compleja que una computadora, que es esta corteza cerebral que está permanentemente alterando la información que nos llega. Siguiente. Y al estudiar el sistema auditivo tiene dos ramas. Tiene una rama que va desde la periferia, desde el receptor periférico, que es el oído, hacia la corteza, subiendo por diferentes núcleos. Esto que ven acá está representado esquemáticamente de esta manera. Aquí estaría el pabellón auricular, aquí estaría la cóclea y después está el núcleo dorsal, el complejo ligar superior, el lemnisco lateral, el colículo inferior, los geniculados talámicos y recién después la corteza. O sea, 7 estaciones sinápticas de procesamiento de información antes de que la información auditiva llegue al cerebro. Siguiente. Pero en paralelo tenemos esto otro, que es el sistema auditivo eferente. El sistema auditivo eferente baja en cascada desde la corteza a cada uno de estos núcleos que habíamos nombrado e inclusive llega hasta la cóclea y lo que hace es modular la información que nos llega de afuera. Esa modulación es increíblemente precisa y nos permite, por ejemplo, entrar a un cóctel donde hay mucha gente hablando al mismo tiempo y tener una persona adelante y en medio de todo ese ruido poder escuchar específicamente lo que esa persona habla. Si uno pone un micrófono a grabar el ruido que hay en un cóctel, no se entiende nada. Pero claro, atrás está el enorme procesador que es nuestra corteza cerebral, que tiene la capacidad de filtrar la información que es importante, redundante, y sacarla para afuera. ¿Por qué? Porque a nuestro cerebro le interesa la novedad. ¿A quién no le pasó alguna vez estar en una cocina, charlando con otra persona, y de golpe se apaga el motor de la heladera, y uno dice, ah, mira, estaba prendida la heladera, no me había dado cuenta. La heladera siempre estaba ahí, pero nuestro cerebro había sensado que esa información era redundante y que se quería concentrar en la charla que estaba teniendo con la otra persona, ¿no? Siguiente. Entonces, en esos años, déjala correr. En esos años 98, yo estaba al mismo tiempo haciendo una tesis de maestría, viendo cómo se procesa la información auditiva desde la periferia,
subiendo por los núcleos hasta la corteza, y cómo se modula la entrada desde la corteza hacia la periferia. Pero también en esos años yo estaba trabajando en un laboratorio, en un consultorio de otorrinolaringología, al cual venían todos los músicos de Montevideo a quejarse porque sentían un zumbido en el oído. Decían, tenemos tinnitus y no hay tratamiento para esto. ¿Se te ocurre algo, Daniel? Le digo, no, la verdad que no hay nada para hacer. Y también en esos años estaba trabajando en el estudio de grabación, grabando el primer disco, ¿no? Entonces hubo una intersección entre esas tres realidades, y de esa intersección surgió una serendipia, ¿no? ¿Saben lo que es una serendipia, no? Serendipia es un conocimiento que aparece cuando uno no lo está buscando, ¿no? Es como un conocimiento que aparece aleatoriamente, a veces cuando uno está durmiendo, ¿no? Y se resuelve un problema que tuvo durante el día, o por ejemplo el caso más típico de la historia es Arquímedes, cuando se mete en la bañera y se le cae el jabón adentro y dice eureka, ¿no? Y entiende cómo funciona el volumen de las cosas, ¿no? Bueno, ¿cuál fue la pequeña serendipia que tuve yo? Cuando me di cuenta del tema del redoblante, dije, wow, qué capacidad que tiene el cerebro de bloquear una información cuando es redundante. Y si yo a estos amigos músicos que me están viniendo a ver en el consultorio, les pongo desde afuera, con auriculares, el mismo sonido que ellos escuchan adentro del cerebro, y se los hago escuchar durante mucho rato, capaz que el cerebro tiene la capacidad de bloquearlo. Ahora imagínense ustedes la cara del primer amigo al que le propuse hacerle escuchar sus propios ruidos desde afuera, ¿no? Me quería matar. Me dice, estás loco, yo estoy escuchando esto 24 horas por día y vos encima me lo querés poner desde afuera. Pero bueno, empezamos a hacer unos primeros test en el consultorio. Yo ponía al paciente sentado, en este caso los músicos, ¿no? Sentados en el consultorio con auriculares, los hacía escuchar lo mismo que ellos escuchaban, y cuando salían de la consulta me decían, che, ¿sabés que lo escucho mucho más bajo? Pero le duraba el efecto 3-4 minutos y después se les iba. Siguiente. Entonces lo primero que hicimos fue tratar de investigar qué era lo que los pacientes escuchaban. Y la primera noticia importante es que no escuchaban un sonido puro, no escuchaban un timbre, un pi. Algunos sí, pero la gran mayoría escuchaban combinaciones de sonidos. Escuchaban ruido blanco con tonos puros, ¿no? ¿Saben lo que es el ruido blanco, no? ¿Vieron cuando la televisión queda en sintonía? Shhh, eso es ruido blanco, ¿no? Algunos nos contaban que escuchaban tonos puros, tipo pi, otros combinaciones de tonos puros, como si fueran las notas de un teclado. Otros ruido blanco, otros diferentes ruidos con ancho de banda, otros lo definían como el ruido de una chicharra. Entonces lo primero que hicimos fue desarrollar un hardware que nos permitiera reproducir los sonidos que los pacientes escuchaban y sentarnos como si fuera una cuestión policíaca, ¿no? Cuando arman los identikits de las caras, ¿vienen en las novelas policiales? Que le dicen, tenía estos ojos, tenía este bigote, y lo van armando la cara. Bueno, eso lo hacíamos con los pacientes durante horas al principio, porque no estábamos entrenados, o sea, estábamos desarrollando una técnica nueva, y le íbamos preguntando, ¿es parecido a este sonido? ¿Es parecido a este otro? Y bueno, ahí fuimos armando el software y el hardware. Siguiente. Estos son tonos puros, por ejemplo, ¿no? Siguiente. Esto es ruido blanco. Siguiente. Siguiente. Ahora yo quiero que por un segundo se imaginen tener ese sonido las 24 horas del día adentro de la cabeza, ¿no? Bueno, siempre, ¿ustedes tienen idea más o menos qué porcentaje de la población mundial sufre de tinnitus? Un 17%. Estamos hablando de casi 900 millones de personas en el mundo. Estoy seguro que si acá pregunto ya, acá el amigo levantó la mano. Si pregunto acá, seguro que otro más va a levantar la mano. Tenemos 2 o 3 levantando la mano. 3 ya. Si seguimos preguntando, 4. ¿Quién da más? Parece el bingo esto. 5. Tenemos 5 personas en esta sala que tienen tinnitus, ¿tá? Eso está por debajo del promedio, ¿no? Tendríamos que tener un poquito más de 5 personas aquí. Siguiente. Entonces ahí viene el siguiente paso. Yo estaba haciendo esto en el consultorio y no me animaba a comentarle a mi jefa de tesis de maestría que estaba haciendo esto, porque en realidad para mí era como un experimento musical, no tenía nada que ver con lo que estaba haciendo en la tesis. Pero cuando se lo conté, me dijo, uy, qué interesante.
¿por qué no lo hacemos durante el sueño? Le digo, ¿durante el sueño? Y, sí, tenés 8 horas de estimulación continua, el paciente no es consciente, el momento de irse a dormir para el paciente con tinnitus, todos ustedes lo saben, es el más difícil de todos, ¿no? Entonces la serendipia es un conocimiento aleatorio, pero aparece cuando hay un terreno fértil, ¿no? Aparece cuando uno lleva tiempo pensando en un problema, ¿no? Y dándole vueltas por acá, por allá. Y sobre todo aparece cuando hay posibilidades, como por ejemplo la suerte que tuve yo de estar trabajando en un laboratorio de neurociencias que tenía más de 60 años de tradición de investigación en audición durante el sueño, lo cual fue un milagro. Yo en su momento no entendí que era algo tan mágico, pero que un país del tercer mundo como Uruguay, que está lejos del mundo, ¿no? Con 3 millones de habitantes, tenga un laboratorio de neurociencias estudiando desde la década del 40 con el profesor Helio García Aust, audición durante el sueño, después el profesor Ricardo Beluti, que fue mi jefe de laboratorio, y la doctora Marisa Pedemonte, que fue mi jefa de tesis. Tuve mucha suerte, fue como que caí en paracaídas en el lugar exacto, ¿no? En Uruguay se demostró, desde la década del 40, que no hay una sola neurona auditiva que deje de descargar durante el sueño. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros escuchamos durante el sueño. Y eso es bastante lógico si tenemos en cuenta que durante miles y miles de años de evolución, la audición servía para cuando estábamos durmiendo en el fondo de la cueva, alertarnos la presencia de algún depredador. O sea, nosotros no dejamos de escuchar durante el sueño, seguimos escuchando. Y lo que hicieron estos maestros fue demostrar que todas las neuronas de la vía auditiva descargaban durante el sueño, y eso fue en contra de lo que se pensaba en el mundo de cómo funcionaba el sueño. Por eso hoy en día Uruguay, hasta hoy en día, sigue siendo pionero, y este hermoso libro que ven acá, que se llama El sistema auditivo durante el sueño, tiene la tapa de, no sé si se dan cuenta que es esa pintura, ¿no? Es Torres García. Esto es Elsevier, es la principal editorial de ciencia del mundo, y está esta tapita con Torres García, y me gusta mucho porque también reafirma la idea esta, ¿no?, de la intersección entre ciencia y arte. Siguiente. Entonces lo que hicimos fue armar un sistema que se llama Levo System, que tiene 3 partes diferentes: un iPad que la lleva el médico o el terapeuta, donde se diseña un sonido. Ahí está el sistema que armamos para diseñar sonidos. Ese sonido se carga por vía Wi-Fi en un iPod Touch. Estos 2 dispositivos tienen cada uno un software propio que se comunican entre sí. Está el software del iPad y el software del iPod. Y después un par de auriculares in-ear que están hechos a medida para cada paciente y que son de alta fidelidad. Siguiente. Entonces la información que se va guardando en este dispositivo, si el paciente se lo lleva a su casa, se estimula durante el sueño durante 3 meses, cada noche va regulando el volumen en función al volumen que tiene de esa noche el tinnitus. Toda esa información se guarda en el iPod, y cuando el paciente viene al consultorio se carga por vía Wi-Fi en el iPad del médico. Siguiente. Entonces el médico obtiene una gráfica de cómo estuvo la estimulación de ese paciente durante los 15 días que pasaron entre consulta y consulta. Es una herramienta maravillosa, y creo que fue una de las cosas que hizo que a la larga se vinieran a interesar de Estados Unidos por el proyecto, porque el gran dilema de la gente que trabaja con tinnitus es que el tinnitus solo lo escucha el paciente, entonces no hay forma de registrarlo. Entonces uno siempre está tratando de adivinar si el paciente está mejor o peor, y el paciente dice, ay, no me acuerdo, creo que estaba un poco mejor ayer, pero ahora lo siento más fuerte. Y aparte, como es una sensación subjetiva, cada uno la marca según la predisposición que tiene, ¿no? Por ejemplo, yo pincho a ella con una alfiler y la pincho a ella, y las dos van a reaccionar diferente, ¿no? Entonces cada uno tiene una forma diferente de reaccionar frente al tinnitus. Esto nos da una idea objetiva de cómo va avanzando el paciente a lo largo del tratamiento, el oído derecho, el oído izquierdo, y en este caso cómo fue bajando el nivel de tinnitus a lo largo de los días. Siguiente. Entonces empezamos a hacer los primeros estudios clínicos en Montevideo. El primero lo hicimos en el año 2008. Y el promedio de los pacientes, antes de empezar el estudio, promedialmente todos los pacientes que estábamos estudiando tenían esta intensidad de tinnitus, 59 decibeles. Luego de 3 meses de tratamiento con estimulación acústica durante el sueño, siguiente, pasaron a tener este promedio.
una bajada de 14,5 decibeles. ¿Qué quiere decir bajar 14,5 decibeles? Bueno, es como bajar el volumen del sistema de audio a la mitad, nuevamente a la mitad y después a un tercio. O sea, bajar el volumen original a un 30% de su valor, ¿no? Siguiente. Es una cafetería, ¿no? Entonces, ustedes imagínense que van a entrar en esa cafetería con el tinnitus al nivel que estaba antes de empezar el tratamiento, o sea, 59 decibeles. ¿Qué es lo que escucharán en ese momento? Siguiente. O sea, a pesar del ruido que hay en una cafetería, ustedes escucharían por arriba del ruido de la cafetería el tinnitus, ¿no? Ahora, con el volumen que se lograba después del tratamiento, los 44,5 decibeles, esta sería la situación. Yo quise hacer esta demostración así muy elemental y muy práctica, porque a veces uno trata de explicarle a alguien que no tiene tinnitus lo que significa bajar 14,5 decibeles, ¿no? Dice, bueno, sí, 14,5 decibeles menos. Para una persona con tinnitus, bajar 14,5 decibeles significa pasar de la pesadilla continua de escuchar el ruido dentro de la cabeza a escucharlo solo en los momentos en que uno está en mucho silencio y aparte, en esos momentos escucharlo mucho más cerca del nivel de ruido de fondo, por lo tanto va a ser mucho menos molesto, ¿no? Es una diferencia muy grande, estos 14,5 decibeles, y cuando empezamos a publicar en las revistas científicas internacionales, llamó mucho la atención porque lo que se está obteniendo de promedio de reducción del tinnitus a nivel mundial no superaba los 6 decibeles. O sea, nosotros veníamos de golpe, aparecíamos de un país rarísimo que nadie sabía muy bien cuál era el nombre, diciendo, no, nosotros logramos bajarlo a 14,5, ¿no? Y eso llamó mucho la atención, también llamó la atención el tipo de sonido que utilizábamos y que lo hiciéramos durante el sueño. Siguiente. Entonces, el promedio al inicio del tratamiento, que es este punto en el tiempo, era 59 decibeles. Y al final del tratamiento el promedio era 44,5 con 14,5 decibeles de reducción. Siguiente. 6 decibeles de reducción en audio es como bajar el volumen a la mitad, ¿no, verdad? Entonces 14,5 decibeles de reducción es como bajar este volumen a este nivel que está acá abajo. Siguiente. ¿Y qué significa eso? Esta es una gráfica y este cuadrado que está acá en el medio es el volumen normal al que uno está expuesto en un entorno urbano silencioso, ¿no? O sea, normalmente el ruido que nosotros escuchamos está en este nivel. Con el tinnitus en 60, generalmente estaríamos por arriba del ruido. Con el tinnitus en 44,5 pasamos a estar mayoritariamente por debajo. Siguiente. ¿Qué significa eso? Vamos a suponer que esta es una gráfica del ruido que tenemos desde que nos despertamos hasta que nos acostamos, ¿no? Arrancamos en este nivel, salimos a la calle, un bocinazo de un ómnibus, volvemos al mediodía a comer, de vuelta de tarde salimos, otra vez ruido. Con el tinnitus en 59 decibeles, en todos estos momentos que tenemos la barra aquí, nuestro tinnitus estaría por encima del ruido ambiente. Por lo tanto, lo estaríamos escuchando acá, acá y acá. Y solo en estos dos momentos no lo escucharíamos. Con el tinnitus en 44,5 lo pasaríamos a escuchar solo en estos momentos. ¿Se entiende la diferencia? Siguiente. Entonces nosotros ahí nos vino la duda de si lo que estábamos haciendo era un fenómeno puntual, que una vez que dejáramos de estimular al paciente iba a volver de vuelta el tinnitus al volumen original o no, pero confiamos de que a través de la neuroplasticidad, o sea, la capacidad que tiene nuestro sistema nervioso de cambiar, lo que estábamos generando era una nueva red neural en el sistema auditivo. Estábamos logrando que las neuronas se conectaran entre sí de vuelta y pasaran a oscilar en un nuevo nivel de equilibrio, ¿no? Las neuronas tienen esa capacidad de conectarse entre sí y de moldearse a partir de la experiencia. Entonces esta experiencia nos mostró en pacientes que pasaban 3 o 4 años después del tratamiento y que seguían viniendo al consultorio, que el tinnitus una vez que entraba en ese nuevo nivel, quedaba en ese nivel de base. Y de repente puntualmente un día el paciente iba a una fiesta y el tinnitus se le subía, pero se estimulaba 2 días y ya bajaba de vuelta al nivel de base. O sea, no necesitábamos de vuelta pasar por todo el proceso de un año de estimulación
con 3 meses de estimulación continua al principio. Eso fue una noticia maravillosa porque nos dio la pista de que lo que está pasando es que no estamos enmascarando el sonido. Lo que estamos haciendo es generando, dándole pautas de reeducación al cerebro para que el propio cerebro genere cambios a través de la neuroplasticidad y se establezca una nueva red con un nuevo nivel de oscilación. Siguiente. Bueno, estas cosas las patentamos, nos costó sangre, sudor y lágrimas, fueron 4 o 5 años de trabajo para poder patentarlas en la Oficina de Patentes de Estados Unidos y nos sacamos el gusto de poner el nombre del ingeniero Andrés Bianco, que es de Lomas de Solimar. Entonces en la Oficina de Patentes de Estados Unidos está el nombre Lomas de Solimar. Eso nos dio mucha alegría y mucho orgullo. Siguiente. Estos son estudios que publicamos a lo largo de estos años. Estos son los 3 más importantes. El primero es una revista americana, este es del 2010. Este otro es también una revista del Sevier de Gran Bretaña, y este es el último que publicamos, del 2016, en International Journal of Audiology de Gran Bretaña. Siempre nos costaba muchísimo porque al principio había como una especie de desconfianza de parte de los referees, pero bueno, ahí íbamos ida y vuelta, peleando, y corrección va, corrección viene, hasta que al final logramos publicarlos. Siguiente. Bueno, en el 2017 el dispositivo ganó la medalla de Ingeniería Biomédica en Estados Unidos, en Nueva York. Estos son los premios de Ingeniería Biomédica más importantes del mundo, o sea, son los premios de Ingeniería Biomédica en el país que es la meca de la Ingeniería Biomédica, y bueno, una sorpresa enorme, el aparato logra ganar esto y sale al mercado ese mismo año en Gran Bretaña. En el 2015 ya había salido en Estados Unidos al mercado. Nosotros nos asociamos con un hospital de Los Ángeles que se llama Cedars-Sinai, y ese hospital terminó llevando todo el proyecto se terminó estableciendo en Portland, en Oregón, y hoy en día el aparato se está usando para tratar pacientes en Estados Unidos, en Canadá, en Gran Bretaña, en Alemania, en Francia. Este año está entrando en Corea y en Japón. Obviamente que nosotros queríamos que el aparato volviera rápido por Uruguay, pero por una cuestión de peso de mercado y de regulaciones, y bueno, una larga historia que no la voy a contar ahora, este proyecto está en un cajón del Ministerio de Salud Pública. O sea que todavía pasó la habilitación de la FDA, que es la de Estados Unidos, y la de la Comunidad Económica Europea, y en Uruguay todavía está en veremos. Siguiente. Este trabajo salió a fines del año pasado, lo publicó el doctor Henry, que es una de las 3 autoridades mundiales en tinnitus. Lo que hizo, esto es en el Hospital de Veteranos de Guerra de Portland, de Oregón, comparar el aparato que ellos estaban usando. O sea, el Hospital de Veteranos de Guerra de Portland, de Oregón, es un centro de referencia a nivel mundial en tinnitus. Es donde se empezó a hacer la estimulación acústica para tratar el zumbido. Ellos lo que hicieron fue comparar el aparato que ellos vienen usando hace 10 años con el aparato nuestro, dividieron el grupo de pacientes que estaban estudiando en 3 grupos diferentes. Un grupo lo usaron con el aparato de ellos, otro con nuestro aparato, con el sonido que nosotros diseñamos, y el tercero, nuestro aparato, pero con un sonido placebo. Y bueno, nosotros cruzamos los dedos para que los resultados fueran buenos, y por suerte fueron excelentes. Nuestro aparato dio bastante mejor que los otros 2 grupos. Siguiente. Bueno, doctor Caldeiro Barcia, ¿alguien tiene idea de qué fue lo que hizo Caldeiro Barcia, en qué trabajó? Caldeiro Barcia trabajó ya desde antes de la dictadura, y pues también durante la dictadura tuvo que trabajar afuera un tiempo. Trabajó en contractilidad uterina. No sé si ustedes vieron los cinturones que se ponen de monitoreo de parto para escuchar al feto. Eso se inventó en Uruguay. Y hasta hoy en día, en todo el mundo, uno va a un hospital en Los Ángeles, esto me pasó, entra a ver el aparato de sistema de monitoreo de parto y abajo está medido en unidades Montevideo. Dice, unidad Montevideo. ¿Por qué cuento esto? No estamos en cero en Uruguay. Uruguay tuvo un momento muy lindo de desarrollo científico. Caldeiro Barcia estuvo prenominado de Premio Nobel, tuvo todo el trabajo de Clemente Estable, el trabajo de García Aust en Audición durante el sueño, o sea, mucha cosa interesante para un país tan pequeño. Está el trabajo de Fiambra, que inventó los marcapasos se inventaron en Uruguay también, ¿no? Son cosas muy increíbles, ¿no? A mi juicio más increíbles que Maracaná, pero bueno, Maracaná también es increíble y está bueno, ¿no?, que haya existido. Pero muchas veces
Todos sabemos que existió Maracaná, pero no sabemos que existieron este tipo de cosas. ¿Tá? Y que estamos en un país que no está arrancando de cero en este tema, que nos falta generar consenso para entender la importancia que tiene. A ver, siguiente. Porque yo, por ejemplo, les muestro esta diapositiva, ¿no? ¿Alguien conoce a alguien de los que están en la foto ahí? A ver, vayan diciendo, ¿a quién conocen? Acá está Martín Buscaglia, ¿no, verdad? ¿Quién es este? Fernando Cabrera, ¿no, verdad? ¿Quién es este? ¿Y este? ¿Y este? Un poco más difícil. Fabini, ¿no? ¿Y este? Onetti, ¿no? ¿Y este de acá? ¿Quién es este? Nuestro querido Negro Rada, ¿no, verdad? Laura Yestarán, Pablo Casacuberta, Delmira, ¿no, verdad? Miren la cantidad de gente que tenemos haciendo arte en un país tan pequeño. Es increíble, ¿no, verdad? Y mire cuántos de ellos ustedes conocían. ¿Quién es este de acá? Torres García, ¿no? Siguiente. ¿Mm? No, no. Esta es Idea Vilariño. Podría haber sido China Zorrilla perfectamente, ¿no? Siguiente. ¿Alguien conoce a alguno de estos cuatro? A este casualmente lo pusimos al lado del Estado Centenario, ¿no? Rafael Radi, profesor en bioquímica, miembro de la Academia de Ciencias de Estados Unidos, uruguayo, ¿no? Eduardo Ocinada, también profesor de bioquímica, increíble. Luis Barbeito, neurofisiólogo. Clemente Estable. A estos no los conocemos. Algo nos está fallando, muchachos. Tenemos campeones a nivel mundial y no los conocemos. Yo lo que sentí durante todo este desarrollo, que surgió justamente en la intersección entre la ciencia y el arte, de que yo estaba disociado en dos mundos y que parecían incompatibles. Y me daba vergüenza en el laboratorio decir que era músico. Y me daba vergüenza en la música decir que estaba trabajando en un laboratorio. Sin embargo, cuando fuimos a Estados Unidos y fuimos a levantar las patentes, yo llegué ocultando mi lado de músico y obviamente que ya me habían googleado, ¿no? Y lo primero que me dice el abogado que está enfrente a mí, me dice: sos autor, qué bueno, eso nos va a ayudar. Entendí que en esos países hay una cultura autoral y que hay vasos comunicantes entre el arte y la ciencia y que se mueven de una forma natural. No hay prejuicios, ¿no? Y es más, cuando una persona tiene formación científica y tiene formación artística, se ve como un plus, porque se sabe que de esa intersección entre esas dos áreas creativas, que son quizás las áreas creativas más importantes que desarrolló nuestra especie, surgen ideas diferentes, surgen ideas nuevas. La idea que se me ocurrió a mí es una idea muy simple, pero es probable que a alguien que no es músico no se le hubiera ocurrido, y es probable que a alguien que es músico, pero que al mismo tiempo no estaba metido en un laboratorio, que estaba trabajando en un consultorio médico, tampoco se le hubiera ocurrido. Muchas veces la intersección es lo que genera la idea. Una idea simple, así, que es como si cayó una hojita así de arriba de un árbol y uno la vio caer y dijo: ah, mira qué lindo cómo cayó esa hoja, pero la viste porque vos estabas parado ahí en el momento que pasó esa hoja. Yo lo que siento que en Uruguay tenemos una cultura en la cual las áreas científicas y las áreas artísticas están muy desarrolladas, principalmente las artísticas, ¿no? Están muy desarrolladas y sin embargo no hay vasos comunicantes que las comuniquen entre sí, ¿no? Siguiente. Entonces somos un país que tiene un suelo súper fértil, ¿no? Súper fértil para crear ganado, tenemos 13 millones de vacas, pero también fértil para las ideas. Somos un país en el que la creatividad está muy presente. Siguiente. Tenemos la capacidad en un país así de generar equipos transdisciplinarios horizontales. ¿Qué quiere decir horizontales? Que los científicos y los músicos no se miren con prejuicios, que se miren hablando de igual a igual. Eso es muy difícil lograrlo. Pero también construir equipos que incluyan a médicos, a ingenieros, a psicólogos, a fonoaudiólogos, a gente que viene de muchos lugares diferentes, porque cuando uno ve un mismo problema de diferentes lados, es más fácil encontrar soluciones creativas. Eso es lo que se llama think out of the box, o sea, pensar fuera de la caja, o sea, ver un problema y tratar de pensarlo desde otro ángulo diferente, ¿no? Entender que nuestras limitaciones también son una ventana de oportunidad. Nosotros
durante el desarrollo, ¿no?, nos dábamos cuenta que había cosas que eran mucho más fáciles de resolver en Estados Unidos, pero había otras que las resolvíamos más fáciles con nuestros ingenieros acá, porque estaban acostumbrados a atar las cosas con alambre, ¿no?, a buscar la vuelta, no simplemente decir, che, yo acá no puedo seguir porque me falta un equipo de calibración que vale $100.000, entonces, no, bueno, falta el equipo, vamos a ver cómo podemos creativamente armarlo distinto, ¿no? Esto yo lo relaciono con aquella primera diapositiva de no olvidarnos que el hombre llegó a la Luna con 14K, ¿no?, con la capacidad de procesamiento de 14K, ¿no? En cualquier lugar de este país podemos desarrollar proyectos lindos, ¿no? Lo que necesitamos es que se invierta mucho en ciencia. Necesitamos tener 3 veces más la cantidad de doctores en ciencias que tenemos. Necesitamos seguir invirtiendo en educación cada vez más, de una forma no solo en cantidad de dinero, sino que esa inversión sea efectiva. Y también invertir fuertemente en cultura. ¿Por qué? Porque las tasas de desarrollo de las sociedades están directamente relacionadas con la cantidad de gente que está pensando creativamente. Eso siempre fue así, pero está siendo cada vez más así. Estamos en una etapa de aceleración exponencial en la cual se sabe que en los próximos 10, 20 años el 90% de los trabajos que existen hoy en día van a desaparecer. Y cada vez más van a ir quedando aquellos trabajos que tengan una dosis fuerte de creatividad. Y si uno compara el Producto Bruto Per Cápita, uno hace una línea acá de Producto Bruto Per Cápita de los países, y al lado una línea de cantidad de patentes por país, al lado cantidad de obras registradas en derecho autoral. Son todas simétricas. Los países que producen más cultura, que producen más ciencia, son los que tienen mayor Producto Bruto Per Cápita y tienen mayor nivel de bienestar. Cada vez más lo que importa es dónde se genera la idea y cómo esa idea después se desparrama para el resto de la sociedad. Siguiente. ¿Quiénes son estos dos? Tenemos una maravilla de jugadores, una creatividad increíble. Nuestros jugadores son reconocidos en todo el mundo. Uno cuando va a cualquier lugar del mundo a tocar, ¿no?, va a una radio y dice, sos de Uruguay, Suárez, Uruguay, Cavani, Forlán, ¿no? ¿Por qué un gurí que nace en la periferia de Salto sabe que si juega bien al fútbol puede llegar? Porque tiene ejemplos concretos al lado. Tiene muchos ejemplos que lo motivan, ¿no? Y cuando va a jugar a la cancha, ya se pone los campeones con 6, 7 años, ya está diciendo, uy, si me va bien, llego, ¿no, verdad? Tenemos que lograr lo mismo en nuestras áreas científicas y creativas. Es fácil lograrlo si nos convencemos en hacerlo, si hacemos una especie de pacto social y entendemos todos que tenemos que direccionar las fuerzas en ese sentido. Porque el día que un gurí en la periferia de Tacuarembó diga, uy, tuve una idea, mirá, se me ocurrió tratar el tinnitus con estimulación acústica, no sé qué, y diga, bueno, vamos a hablar con otras personas que ya más o menos hayan transitado por ahí. Este proyecto, acá lo estoy contando yo, pero atrás hay no menos de 60 personas que intervinieron, ¿no? No solo mis socios en el desarrollo, la doctora Pedemonte, los ingenieros Andrés Bianco y Darío Heisinger, sino otros proyectos que andaban en la vuelta. Había un proyecto en la vuelta que se estuvo desarrollando una balanza para estimulación del sistema vestibular, del doctor Hamlet Suárez, con el cual estuvimos íntimamente relacionados y nos fuimos apoyando uno en otro, ¿no? De la misma forma que hay un ecosistema alrededor del fútbol que permite esto, nosotros tenemos que lograr tener un ecosistema alrededor de la ciencia y alrededor de la ciencia aplicada y alrededor de la cultura, que permita que como país logremos tener goles no solo en la cancha. Siguiente. Por último, mi profesor es un pequeño homenaje a mi profesor de composición, Coruna Aroñán, que nos abandonó hace 2 años. Y él me enseñó a pensar como músico y me ayudó a entender cuál era mi lugar como médico también y a entender cuál era mi lugar como científico. Por eso siempre termino la charla con un pequeño homenaje para él. Siguiente. Muchas gracias. Si alguien tiene preguntas, encantado, si no ya vamos directamente a la parte del toque. ¿Por qué es diferente la intensidad del tinnitus durante el día, la 24? No está siempre al mismo nivel.
Es una pregunta típica de un paciente con tinnitus, ¿no? ¿Por qué? El señor pregunta, ¿su nombre es? Márquez. Márquez pregunta, ¿por qué es diferente la intensidad del tinnitus durante el día y por qué cambia de volumen, ¿no? Hay dos factores que hacen que sea diferente. Primero, que el propio tinnitus cambia de intensidad porque nosotros no somos máquinas, somos seres biológicos muy complejos y en la forma en que fluye la información en nuestras neuronas influyen un montón de cosas. Influyen las propias ondas cerebrales, influye nuestra presión arterial, influye si comimos sal o no comimos sal, si tomamos vino o no tomamos vino, si tomamos hierba, particularmente Canarias, ¿no? Que ahí el zumbido se va a las nubes, o si fumamos o si consumimos alguna droga, ¿no? El otro factor muy importante es el nivel de ruido que hay en el entorno. Cualquier persona que tiene tinnitus sabe que cuando hay mucho ruido en el entorno uno no lo escucha. ¿Cuál es la peor pesadilla para un paciente con tinnitus? La mitad del campo en la noche en silencio. Ahí es cuando el tinnitus está más fuerte. Y el tinnitus es más molesto cuanto más diferencia hay entre el nivel de ruido de fondo y el tinnitus. Por ejemplo, si yo tengo un tinnitus acá, va a ser 10 veces más molesto que si lo tengo acá, a pesar de que lo estoy escuchando. Y en eso se basó nuestra terapéutica, en hacerle entender a los terapeutas, a nuestros colegas científicos, que disminuir la intensidad del tinnitus para alguien que tiene tinnitus es la diferencia entre una calidad de vida óptima y una pesadilla. Usted habrá notado que hay días que lo tiene muy alto, que esos días es insoportable, y otros días que está más bajo y la lleva normalmente. Bueno, imagínese si nosotros logramos que usted se establezca en un lugar en el cual el tinnitus siempre esté bajito. Y lo escuche de noche, antes de irse a dormir, ¿no? Eso genera una diferencia que es noche-día para alguien que tiene tinnitus. ¿Otra pregunta? ¿Por qué solo se hizo para Apple? ¿O si tienen pensado agrandar el mercado a una aplicación? Una maravillosa pregunta. ¿Por qué lo hicimos para Apple y no lo hicimos para Android? ¿No, verdad? Cuando nosotros arrancamos en nuestra inocencia dijimos, bueno, esto hay que hacerlo para el mundo, ¿no? Cuando uno va a pasar las habilitaciones de una oficina de fiscalización de aparatos biomédicos en un país del primer mundo, ahí se da la primera trompada en la cara. ¿Por qué? Porque te ponen 48.000 regulaciones para estar seguros de que lo que vos estás usando no va a dañar al paciente. Y para que vos lo puedas comercializar masivamente, tiene que requerir, yo te puedo explicar la cantidad de regulaciones que son. De hecho, nosotros conseguimos un grant de la ANI para financiar una empresa en Estados Unidos que fue la que presentó el proyecto frente a la FDA, que es la Food and Drug Administration de Estados Unidos. Entonces, en ese momento entendimos que lo que había que hacer era limitarlo al mínimo, ¿no? O sea, ya hacerlo correr en Apple era todo un tema. Entonces nos reunimos con Samsung y nos reunimos con Apple. Y Apple enseguida nos dijo, nosotros estamos abriendo una división de medicina y nos gustaría este proyecto tenerlo como primer proyecto. Y Samsung nos dijo, nos interesa, pero no sé qué. Entonces ya agarramos para ese lado, ¿no? Y Apple inmediatamente lo puso en el Apple Store. O sea, hoy en día cualquiera entra en el Apple Store y pone Levo, háganlo acá si quieren y van a ver que les aparece el Levo y lo bajan de ahí. No les va a servir para nada porque lo tienen que usar con todo el sistema que viene aparte, ¿no? Pero la aplicación está como aplicación médica en Apple y es una de las primeras que apareció en el mundo. Ojalá en el futuro podamos pasarla también para Android y ojalá en el futuro ya no dependamos de Apple, porque el entorno de Apple es un entorno muy caro y es un entorno muy cerrado, muy restrictivo. Eso nos trajo un montón de problemas, pero bueno, nos solucionó la posibilidad de seguir para adelante con el proyecto, ¿no? Bueno, vamos a hacer música. Muchas gracias.